Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a una de las personas con una trayectoria más destacada en materia de defensa de libertades civiles, sociales, de derechos ciudadanos, de combate contra la inseguridad, contra el secuestro, contra la delincuencia. Son 25, ya, o mejor no contamos, con más de 24 contaba yo por ahí. Marilena Morera, bienvenida. Muchas gracias Leonardo, por invitarme. Son realmente muy pocos espacios los que ya nos quedan en la sociedad civil, porque pues... se han ido acabando, ¿no? Se han ido acabando. Pero bienvenida, Marilena Morera, usted la conoce. Hoy preside una organización que se llama Causa en Común, pero ha presidido, no sé, muchísimas, observatorios, consejos, en fin, tantas cosas. Desde aquí, y yo creo que muchos mexicanos que nos escuchan están de acuerdo, agradecerte de todo corazón. No, y es importante decir esto porque a veces se piensa que la causa ciudadana o defender los derechos de la sociedad o esto que hoy se llama sociedad civil organizada, que a veces no es tan organizada, pero bueno, pues que lo hagan los demás o que lo hagan ahí los que sufrieron algo, los que fueron víctimas de algo, los que padecieron un secuestro, una extorsión, etcétera, y eso activa la participación. Y luego ya como que nos acostumbramos a que esa gente haga eso. Sí. A que tú trabajes 25 años por los mexicanos porque estás convencida de que es una causa justa y todos lo demos por hecho. Y yo te quiero agradecer a nombre de mí mismo, porque no represento a nadie, pero estoy seguro de que muchos mexicanos allá afuera valoran, reconocen, aplauden tu trabajo de pues más de 2 décadas y media en defensa de derechos ciudadanos. Así es que un muy humilde reconocimiento. Al contrario, Leonardo, muchas gracias. Y yo creo que hay que animar a más gente a que se active, a que haga cosas en favor de los demás, porque si no lo hacemos, el gobierno ya podemos estar ciertos que no lo va a hacer por nosotros. Sí, y sobre todo, bueno, este gobierno que va con la bandera de que defiende las causas de los muchos, pero lo que vemos es que luego los derechos van en retroceso, ¿no? Y van como que vamos perdiendo libertades, derechos y garantías. Pero bueno, vamos a empezar con la seguridad, que es una de tus especialidades. Tienes muchas, ahorita hablaba de estos, de derechos y de garantías y de libertades, que es otra cosa que has defendido muchísimo, muchos años. Pero estamos acabando el 2025, estamos empezando el 26, vimos en semanas recientes el cambio en la Fiscalía General de la República, la salida de Alejandro Gertz Manero, la llegada de una nueva fiscal. ¿Qué balance haces de la seguridad? Muchos de los que observamos esto todos los días decimos, el gobierno de Claudia Sheinbaum hizo un cambio en la estrategia, un viraje de aquel abrazos inútil, hoy probadamente improductivo, torpe, que sumió al país en una situación de criminalidad, de delincuencia extendida y diversificada, me atrevería yo a decir, porque hoy las organizaciones criminales son como corporaciones internacionales con líneas de negocio, ¿no? Unos hacen tráfico de sustancias, otros hacen huachicol, muy rentable. Claro. Otros hacen extorsión, súper rentable. Otros hacen secuestro. Es decir, ya las organizaciones se diversifican, ¿no? Y como que tienen jefes para cada línea de negocio. Claro. Algo que solo pasó por dejar de combatirlos. Pero no sé si estás de acuerdo con el diagnóstico. Completamente de acuerdo. Mira, yo creo que Claudia recibió un país muy diferente al que recibió López Obrador en 2018. Claudia recibió un país con mucho más número de municipios cooptados por el crimen organizado, un país mucho más violento, con más homicidios, con más extorsiones, con más desapariciones, con instituciones mucho más débiles de las que recibió López Obrador, porque López Obrador lo que hizo fue o destruir o debilitar lo que había, ¿no? Y todo el poder entregárselo a las Fuerzas Armadas
Y hoy en día lo que vemos es que a un año del gobierno de Claudia Sheinbaum definitivamente sí cambió la estrategia de abrazos no balazos, lo dejó a un lado, trajo a un técnico a la secretaría, que esa García parte me parece García muy importante, García Harfuch. Capacitado en eso. Capacitado en temas de, sobre todo en temas de inteligencia y en temas de investigación, que yo creo que eso es muy bueno. Pero ¿por qué los ciudadanos no sentimos que las cosas estén mejor? ¿Por qué? ¿Y por qué en las cifras también sabemos que no están mejor aunque las manipulen? Porque no es suficiente tener a una persona que sea capaz cuando tú no le das el operativo del día a día a él, ¿no? Porque hablan mucho de coordinación, ok, pero si yo no soy tu jefe, ¿me harás mucho caso a mí en lo que te diga? Pues no, ¿no? Entonces, Omar al final pues está mandando al ejército, ¿no? A la Guardia Nacional, pero no es su policía. Entonces me parece que ahí hay un problema. No tiene mando sobre eso, ¿no? El mando no está mando en la defensa. Exacto. El mando operativo está en la defensa. Y el grupo de García Harfuch es muy pequeño, ¿no? Es más de investigación, más de inteligencia, pero pues además por el otro lado teníamos a Gertz Manero, qué bueno que ya no está. Y Gertz Manero, de todas las investigaciones que le mandaban los estados de homicidios por delincuencia organizada, no los recibía, decía que a él no le tocaba, ¿no? Entonces cada quien que se haga bolas con lo suyo. Entonces yo creo que la presidenta cambió la estrategia. ¿Con mal fiscal, Gertz Manero? Pésimo fiscal. Pésimo. Yo creo que lo dije cuando salió de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en la época de Fox, que estuvo. Hace más de 20 años. Hace más de 20 años que estuvo de secretario, que había sido el peor secretario. Y ahora confirmo que ha sido el peor procurador o fiscal, ¿no? Llevamos apenas este fiscal. Y creo que fue muy malo. ¿Por incapaz, por torpe, por qué? Porque pues nadie puede decir que no es un hombre preparado, ¿no? No, yo creo que es un hombre muy preparado, sin embargo, con muchos temas psicóticos, ¿no? En donde para él es más importante vengarse de su cuñada que hacer justicia a miles de personas, ¿no? Es más importante filtrar un documento de la Procuraduría que realmente investigar a fondo. Entonces, ¿Qué provoca la molestia de la presidenta? Porque, digo, está claro que Gertz Manero es removido, ¿no? A la luz. Claro, digo, se disfrazan las formas, ¿no? Claro. El Senado y el documento que me envía el Senado, que me parece, cuando él al día siguiente la exhibe brutalmente porque pues recibir la oferta de una embajada. Pues, ¿quién ofrece la embajada? Claro. El ejecutivo, la presidenta, pero en fin, cubrió las formas, pero fue removido. ¿Qué molestó? ¿Qué provocó que la presidenta dijera, este señor ya no más? Mira, yo creo que son varias cosas. Por un lado, que en realidad no había una corresponsabilidad con la Secretaría de Seguridad, porque nos dicen, ¿no? Que no sabemos, ahorita te digo por qué no estamos seguros de las cifras, pero nos dicen que han detenido a más de 30,000 personas. ¿Dónde están esas personas? ¿Cuántas están en proceso? ¿Cuántos se judicializaron? ¿Cuántos están en proceso? ¿Dónde están las carpetas? ¿Cuántos regresaron a la calle? ¿Dónde están las carpetas de investigación? Entonces yo creo que ahí había una fricción, es lo que me imagino, nadie me lo ha dicho, entre la Secretaría de Seguridad que detenía y la Fiscalía que tenía que judicializar los casos. Esa me parece que es una parte. Creo que la otra, que es lo que les ha de haber molestado, es que haya filtrado los documentos, por ejemplo, del huachicol fiscal, ¿no? Porque ya se venía diciendo que había gente involucrada en el huachicol fiscal, pero de ahí a tener la carpeta donde te dicen los nombres y quiénes, ¿no? Y miembros de la Marina, del Ejército, de las instituciones, Adán Augusto López, etcétera, etcétera, yo creo que y la última, la de Rocha Cantú. Sí, ¿no? Este señor del Miss Universo. Pero a ver, déjame ahí hacer un paréntesis. ¿Se creyó Gertz Manero en alguna ventana de sus 7 años como fiscal que realmente era independiente y que podía actuar por su cuenta? No, yo creo que más bien fue una venganza contra alguien. A ver. ¿No? Porque
¿Contra marinos? ¿Contra...? Pues no lo sé con quién traería fricciones en ese momento, pero mira, yo me acuerdo que desde que fue secretario de Seguridad Federal con Fox, Sí. Perseguía a gente que no tenía por qué perseguir porque traía un asunto personal. Agenda personal. Una agenda personal que le caían gordos, ¿no? Sí, recuerdo, sí. ¿No? Por juicio. ejemplo, perseguía a Wilfrido Robledo. Sí. ¿No? Yo creo que en alguna época tampoco no quiso nada a Tello Peón. A Jorge Tello, A Jorge sí. Tello, ¿no? Entonces siempre son como sus asuntos personales. No sé qué asunto personal traería él con Adán Augusto o Adán Augusto en contra de él, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que con la venia de Palenque. Bueno, a lo mejor porque, claro, y en esa última etapa de Gertz, me parece que en noviembre, pero vino el golpeteo contra Adán Augusto López de forma muy intensa y se dieron a conocer muchas cosas. Y creo que apenas, a mi juicio, es la punta del iceberg, porque ahí hay muchos más negocios de los que vemos. Eso puede haber sido otra causa de molestia. Esa puede haber sido una causa de molestia. La verdad, yo no tengo ninguna certeza, pero yo creo que podría ir por esas dos líneas, aunque seguramente lo sabremos en unos días, ¿no? Sí. Ahora, déjame decirte otra cosa. Pero esta figura de la independencia de la Fiscalía, una vez más, hoy queda pues totalmente... Es evidenciado que es una mentira. Sí, ¿verdad? No, porque persiguen, por ejemplo... Una pantomima, ¿no? Bueno, no persiguió a Lozoya, pero siempre no lo perseguía, siempre hacía acuerdos con él, ¿no? Yo creo que, yo creo que la independencia debe de ser en los fiscales de caso. Yo sí creo que el fiscal tiene que tener una buena relación con quien sea el presidente o presidenta. Eso no significa que sea su subordinado, pero hoy en la 4T todos son subordinados. En los hechos. En los hechos, porque además tienen de subordinado al legislativo, tienen de subordinado al Poder Judicial, ¿no? Entonces en los hechos todos son subordinados. No, y súmale, a los gobiernos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin... Ahí el Banco de México creo que todavía patalea, pero Exacto. También en un margen muy reducido. ¿Cuál es la situación de hoy de la seguridad en México, María Elena? Es muy grave y no sabemos qué tan grave porque los números que nos dan están llenos de anomalías y de manipulaciones. Yo te diría que, por ejemplo, la presidenta dijo en una de las últimas conferencias que había bajado el homicidio en un 37%. Así es. Esa es una cifra amañada porque buscan el número más alto de antes con el número más bajo de ellos, ¿no? En realidad, el homicidio sí ha bajado, pero no en esa proporción. Ha bajado alrededor de un 13%, que me parece muy bueno. Es un gran logro. Bueno, cuando no había descensos. Si fuera ¿no? un 37%, no se lo creería ni a Bukele en un país tan complicado como el nuestro. Pero bueno, un 13%, ok. Pero cuando ya te metes a escarbar en las cifras, te das cuenta que ese 13% tampoco no es una realidad. ¿Y por qué? Porque en el secretariado ejecutivo hay varios cajoncitos donde pones los... Secuestro, extorsión, asesinato, homicidio doloso, en fin, van Pero clasificando. Luego en el de homicidios hay 5 grupos, ¿no? Uno es homicidio doloso, feminicidios, ahí hay una trampa porque nos lo dividieron, entonces ya no para los que no esté junta la cifra, claro. No van a hacer que estén juntas. Luego hay una muy interesante que se llama Otros delitos contra la vida y la integridad. ¿Y eso qué es? Pues esa se la inventaron en 2020 y en el secretariado dice, ahí puedes poner ayuda al suicidio, inseminación artificial no consentida y otros. Y nos hemos dado cuenta en Causa en Común, porque tenemos un estudio, y ahí lo mostramos, que muchos de los homicidios los mandan las fiscalías a este cajón, ¿no? Y ahí lo dejan. Y el gobierno federal se queda callado. Y entonces, de unos cuantos que hacían eso antes, ahora vemos que cada vez más estados hacen lo mismo. Y entonces, esos otros delitos contra la vida han subido un 14%. Que a lo mejor serían homicidios llanos y planos, pues. Exacto.
Esa es la tercera, vamos 3. ¿Y los Luego, otros 2 cajones? Los otros 2 cajones son se me fueron. Otros, dolosos. Los dolosos, claro, por supuesto. Me falta uno que ahorita no Otro me acuerdo. tipo, claro. Pero el más importante ahí es otros delitos contra la vida y la integridad, a donde están mandando todo. Hay otra parte que también la mandan a homicidio culposo, según el Estado, ¿no? Como cada fiscalía hace lo que se le pega la gana, claro, y clasifica. Claro. Por ejemplo, hay algunos que casualmente un mes baja el homicidio doloso, 20 homicidios dolosos, pero suben en culposos. Explícame. Entonces nos metemos en causa en común a escarbar, a ver si hubo un accidente en la carretera donde murieron 20 personas, que puede ser. Pues no, los esconden ahí. O sea, los disfrazan, los camuflajean para que... Porque esas categorías no las ves en la mañanera, solamente ves homicidio doloso. Claro. Claro, que es la cifra que presumen que ha disminuido. Y luego otro lugar donde desgraciadamente se están yendo los homicidios es a desaparecidos. Claro, que era el debate de Andrés Manuel. No, esos no pueden ser considerados muertos porque no hay cuerpo. Pero el cuerpo está allá abajo de la tierra, ¿no? En algún lugar, por eso tenemos a las mamás buscando, ¿no? Y eso es súper triste porque, primero, las desapariciones en el gobierno de Sheinbaum han aumentado un 14%. Y estas desapariciones también lo hemos estudiado en varios estados. Lo que han hecho, lo que ha sucedido es que han subido las desapariciones y bajado los homicidios. Y es una técnica que se ve que el crimen organizado, que será criminal pero listo, ya se dio cuenta pues que es el crimen perfecto. Hay un 99, más desaparezco de un 99% mejor, en vez de dejarlos tirados. Pues los desaparezco, creo menos problema con el gobierno de que me esté persiguiendo porque le estoy dejando ahí cuerpos. Y las fiscalías yo creo que también lo están usando. Entonces me parece terrible, y me parece terrible también porque la presidenta prometió en febrero que iba a dar a conocer las cifras de desaparecidos en las mañaneras. Que se iba no ha sucedido, corrígeme. No ha sucedido. Es decir, vamos para un año y no hemos visto esa cifra. Dijo que se iba a fortalecer el sistema forense, no ha sucedido. Hay 75,000 restos humanos sin identificar. ¿Tú no creerías que en esos 75,000 restos muchos de los restos son de las madres que están con pico? Sin duda, me parecería lógico, ¿no? ¿Por qué no tenemos un sistema forense potente que le pueda regresar a las madres, a sus hijos, que puedan cerrar el círculo de dolor? Porque al final del día, Leonardo, estamos creando pues una herida gigantesca. Una herida gigantesca en muchas comunidades, donde los jóvenes que tienen 20, 25 años siempre han vivido en violencia, donde las madres sufren todos los días porque no encuentran a sus hijos, y todo eso repercute en la vida y repercute en la vida nacional. ¿Qué vamos a hacer con todos estos jóvenes dentro de 10 o 20 años que tengan que tomar decisiones sobre el país? No, y con ese dolor interno profundo, porque la violencia, coraje, y hay muchos, ¿no?, estudios, tú lo has estudiado mucho, pero la violencia como que la haces parte de tu vida ya. Claro. Transforma a la persona, al ser humano, se hace violento, y el actuar de forma violenta es como en automático, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, sí, la verdad. No confiar en las cifras, en absoluto. Hay una manipulación. Hay una manipulación. No teníamos, porque este es el secretariado, pero no había un observatorio que desde fuera, o yo sé que lo hacen muchas organizaciones, pero si te esconden los datos y si te los disfrazan o los camuflajean, pues es muy difícil saber la verdad verdadera. Cada día es más difícil porque desde que no tenemos INAI, ¿no? Tienes que ir ya no puedes pedir datos, claro. ¿no? Pides los datos, pero te mandan lo que se les pega la gana, y no hay manera de irlos a empujar, como hacíamos con el INAI, a que sí dieran los datos. Es mucho más complicado. Ahora, para los que nos ven, y esto es muy importante, porque ellos tienen con frecuencia este argumento, y cuando digo ellos me refiero a los morenistas, de que esto siempre ha sido así y que ellos al contrario han hecho un esfuerzo por irlo corrigiendo, depurando, limpiando. Tú tienes en esto 25 años, ya has visto gobiernos azules, verdes, amarillos, de todos los colores. ¿Esto siempre ha sido así o...? A ver, Leonardo, siempre ha sido,
pero no así. A ver. ¿No? Siempre los gobiernos quieren presumir que lo hacen bien. Que su estrategia es más eficiente y que han disminuido el crimen. Okay. Entonces, siempre ha habido algunas manipulaciones. Nunca habíamos tenido las manipulaciones que hemos tenido desde que entró López Obrador. Nunca. No. Y que siguen ahora. O sea, se ha agudizado. Se agudizó el problema desde que entró López Obrador y tampoco con la presidenta hemos tenido mejoras, porque muchas de las cosas que nos dicen en la mañanera, también hacemos un análisis sobre los temas de seguridad en la mañanera. Entonces, del dicho de la presidenta, le escribimos a todas las instituciones de seguridad y justicia que tienen que ver con el dicho, que nos digan de dónde es ese dicho. Bueno, ¿de dónde salió el dato? ¿De dónde salió el dato? ¿Sabes que algunas, como la Secretaría de Seguridad, nos regresan al link de la mañanera? Ve el video, ¿no? Ve el video. O sea, ahí está. Ajá, y otros nos dicen que ese dato no lo tienen, que ese dato no lo produjeron ellos. O sea, de todo lo que nos dicen, pues creo que solamente el 21% resultó que sí había alguna evidencia sobre los dichos. Y tengo la impresión, María Elena, pero tú eres una profesional en esto, porque yo veo todo lo que vimos en este cierre de año, ¿no? Los bloqueos de los transportistas, los agroproductores, cada quien con sus demandas. Claro. Y desde mi punto de vista, como periodista y informador, comunicador, pues legítimas, ¿no? Es decir, claro. Oiga, tengo un problema de agua, usted quiere cambiar, vamos y me peleo por esto. O tenemos el problema de la seguridad en las carreteras, etcétera. O la generación Z, ahorita le dedicamos unos momentos a eso, por favor, pero veo señales, corrígeme, de inconformidad social. Hay sectores de la sociedad que están molestos, que están enojados, que se sienten desatendidos, no escuchados. Y creo que este discurso oficial de la presidenta y luego de la impresentable secretaria de Gobernación, con mucho respeto, pero eso de estamos abriendo carpetas de investigación contra, o sea, me parece... Contra los que marcharon. Yo no sé, bueno, pero para la colección de gente que hemos tenido en la Secretaría de Gobernación, ¿no? El gobierno piensa que solo es un tema de percepción pública y que eso está manipulado desde atrás. Bueno, la propia secretaria, no nacimos ayer, como nosotros hicimos eso, sabemos cómo se hace, ¿no? Es una vergüenza la secretaria de Gobernación. Pero hay una inconformidad social. ¿A tu juicio tienes elementos duros de medición que nos permitan decir si la gente está inconforme en algunos sectores? Pues es que la gente está inconforme en muchos sectores, porque hay gente inconforme como yo, por supuesto, en el sector de seguridad y justicia, porque las fiscalías de los estados no sirven para nada, las policías algunas están cooptadas porque tenemos muchos problemas de inseguridad. Hay gente enojada porque no puede salir a vender sus productos del campo porque los extorsionan. Claro. ¿No? Hay gente enojada porque la Guardia Nacional los extorsiona en las carreteras, ¿no? Hay gente enojada por temas del agua. Claro que hay muchos enojos que generalmente siempre terminaban encontrando un canal, ¿no? Y no quiere decir que nos resolvieran todo. Si nos resuelven todo, este yo país ya no estaría aquí, ¿no? No, bueno, o como decía el clásico, seríamos Dinamarca, ¿no? Exacto. Pero sí había canales en donde te atendían. Para expresar, ajá. Hoy no hay esos canales. ¿Cerraron las puertas o no les interesa oír? ¿O cuál es el problema? Mira, yo no sé si la presidenta cree que a ella le informan todo y le informan bien. Yo creo que si es eso, le informan muy mal. Creen que ellos tienen la solución para todo, o por lo menos eso dice la presidenta en las mañaneras, ¿no? No les dijo ahorita a las madres buscadoras el 25 de noviembre que salieron a marchar por el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Sí. Les dijo que no estaban solas. ¿Cuándo las ha recibido? Escuchado, atendido. Las ha escuchado? ¿Cuándo les ha solucionado algo? ¿No? Porque además primero quieres que te escuchen, luego que te solucionen. Entonces yo creo que así como esos casos, hay muchos sectores, ¿no? Los de las medicinas. Siguen sin tener medicina en los hospitales. Y siguen diciendo, bueno, vimos es un chiste, porque sí, es muy penoso decir esto, me da vergüenza, pero es como de chiste. Una megafarmacia, que es un almacén gigantesco. Sin medicina. Y está vacío. Y ellos se enojan cuando los que estamos aquí decimos que está vacío. Pero cuando recabamos los testimonios de la gente que pidió tal medicamento, no hay. Entonces no es un mito.
Exacto. Hay desabasto, pero ellos dicen que no es cierto, que nosotros... Yo creo que ya le está generando eso un problema a la presidenta, ¿no? Porque con López Obrador todavía le creía a la gente de que sí, los neoliberales y los de antes y Calderón. Pues ya fueron... Pero ya son 7 años, ¿no? Bueno, no. Y Calderón se fue de aquí. de gobierno, Sí, pero sí, ya sí, Calderón se fue en el 2012. Sí, hace ¿no? mucho. Entonces, yo creo que ese discurso ya no les da, ¿no? Ya o solucionan o que se busquen otro discurso. Y yo creo que parte de la solución está en que se vuelvan a abrir a que la gente sea escuchada, ¿no? Nosotros no hemos sido escuchados como organización civil. Hace 7 años no te abren la puerta de ningún lado, ¿verdad? No. Ninguna dependencia, no hay interlocución. No, López Obrador me la abrió antes... Cuando era candidato. Cuando era candidato, y sí me mandó a Durazo a la oficina. Escucharte. Porque yo le dije, es que cómo nos vas a poner a Durazo si Durazo no sabe nada de seguridad, es un político. No va a aprender muy rápido. Y le dijo a Durazo, ve a la oficina de María Elena. A que te enseñe. A que te ¿Y enseñe. le enseñaste? Pues mira, le enseñé 3 días, al cuarto nos aburrimos porque mientras nos pedía miles de documentos y mientras mi equipo le explicaba los documentos, él veía su celular. Entonces el director me dijo, mira ya María Elena, hasta No aquí. tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. Y luego ya Durazo ya se subió a la silla y ya no nos recibió. Se convirtió en ¿no? secretario. En unos cuantos meses, ¿no? Ya de secretario, creo que a los 6 ¿Con Omar meses hay ya. diálogo? Con Omar tengo diálogo con gente cercana a él. De su equipo, digamos. De su equipo. A él no lo he visto desde que entró y teníamos una relación cercana porque él me ayudó mucho con víctimas en Guerrero y aquí en la Ciudad de México. La verdad yo creo que sí es un gran investigador. Pero tampoco, yo creo que no los dejan tener diálogo con nadie. Y creo que, digo, es una proyección, pero lo que veo es esta estigmatización de la sociedad civil o de las organizaciones civiles, esas, lo decía al principio, que defienden las causas de los muchos, de los miles y los millones. No les gusta eso, como que hay un prejuicio, me parece, Andrés Manuel tenía esta obsesión de que, claro, ustedes son la voz de la derecha o son la voz disfrazada del empresariado que los manipula porque el empresariado los fondea y entonces ustedes representan eso. ¿Qué responderías a eso? Mira, yo respondería que están completamente equivocados. Las organizaciones civiles, las que somos independientes, no respondemos a nadie, ni a los empresarios ni al gobierno, ¿no? Y hay otras organizaciones que pueden responder a los empresarios o al gobierno, pero yo creo que la gran mayoría no. Y López Obrador además son auténticas, además, yo creo, ¿no? Es decir, se fundaron por una causa y trabajan. Y con gran cinismo decía eso, porque ¿quién lo fondió? ¿No? ¿Quién lo mantuvo durante tantos años? Además del huachicol. Bueno, el metro, según el rey del cash, pero, pero hay muchos empresarios que fondearon, claro, lo sabemos, que se den una vuelta por el Ajusco. Entonces yo creo que era más el sentido de López tan antiguo de sentirse él el Estado, ¿no? Como que yo soy el que le voy a dar a la gente las cosas. Como el Rey Sol. ¿No? Yo voy a sacar el dinero y te lo voy a dar en efectivo porque no tiene caso que tengas una guardería ni una buena escuela. Yo te voy a dar el dinero. Y las quitó, exacto. ¿No? Y así como eso quitó programas sociales súper importantes. Y las medicinas. Y las medicinas. Es un crimen, ¿no? Hay gente que se muere. Exacto, porque les puede dar dinero en el bolsillo y bueno, la gente dice, qué buena onda que tenga yo dinero en el bolsillo y a la gente le gusta eso. Está padre, claro, pero hasta si te que quitan... te enfermas. Claro. ¿No? Bueno, pero ahí están los consultores de farmacia que han proliferado como hemos visto enormemente, en todo el país. Pero entonces por un lado te lo da y por el otro lado te lo quita. Sí. ¿No? Pero la gente dice, no, pues yo no me voy a enfermar. No, o prefiero tener el dinero en la bolsa, que eso sí les gusta mucho. Vamos a hacer una pausa aquí porque hay mucho más de qué hablar y quiero que me des tu reflexión sobre corrupción, que yo sé que Causa en Común se concentra en temas de seguridad, inseguridad, delitos, delincuencia, etcétera, pero tienes muchos conocimientos sobre el tema también. Y una de las banderas, y como estamos haciendo un balance del cierre del 25 y el inicio del 26, una de las banderas centrales es que ya no hay corrupción, que se acabó la corrupción. Quiero tu percepción a este sentido. Estamos con María Elena Morera, una de las autoridades en este país en materia de inseguridad y causas sociales. Volvemos.
Estamos de regreso, Marilena, gracias. Para recapitular todo el bloque anterior, Claudia sí cambió la estrategia, tú lo ves y hay mediciones claras que nos indican que sí, pero de resultados todavía no los vemos. Por verse, digamos. Este mando de que Andrés puso todo en manos de los militares tienen, bueno, lo que era originalmente la defensa, la marina, pero hoy hay puertos, aduanas, ahora manejan aeropuertos. La marina tiene una empresa que maneja aeropuertos. Hoteles. ¿Qué análisis haces de esto? Porque ellos cantan una serie de beneficios porque los militares pues son incorruptibles, ¿no? Están más allá porque son mexicanos comprometidos. Todos los demás mexicanos somos sujetos o susceptibles de la corrupción, pero los militares no. Los militares están más allá de eso y por eso pues poner tantas cosas en sus manos. ¿Esto funciona? Esto no funciona porque toda persona es susceptible de corrupción. Hay un estudio que leí hace años que decía que solamente alrededor del 8% de la gente, en general, si tú dejabas esto aquí no lo iba a tocar nunca. Pero generalmente la gente es susceptible a corromperse cuando no hay rendición de cuentas ni hay transparencia. Y en todos los cuerpos militares del mundo son opacos. En general, todos, no es México. Si tú a estos cuerpos les das tanto dinero y tanto poder, ¿por qué no se van a corromper? Yo a veces hasta pienso, Leonardo, y quizás es una locura, que el presidente era lo que quería, corromperlos para que le debieran a él. Y entonces fue lo que hizo. Les dio todo el poder, todo el dinero y los dejó sin policía federal, ¿no? Y ahora la consecuencia... Sin policía civil y además engañaron al Congreso en aquel entonces. Exacto, porque dijeron que no iba a ser militar. Exacto. Y luego pues ya, hoy está bajo el mando de la Sedena. Por supuesto, está bajo el mando de la Sedena. Por un lado no están preparados para seguridad pública y por el otro lado se han corrompido enormemente y bueno, el caso me parece más escandaloso y grave y del que apenas sabemos poquitito es el huachicol fiscal. Pero hay muchos otros casos de corrupción y te das cuenta como en el día a día. Vas a alguna oficina de la Secretaría de Sedena y te encuentras ahora coches enormes, lujosos, lo que antes no veías, ¿no? Los militares tenían esto, que algunos había corruptos, por supuesto, siempre los ha habido, pero en general no era una institución que pudieras decir está corrompida toda, ¿no? Que creo que tampoco no hay muchas así, todas que digas. Ibas a Marina y algo que era súper orgulloso en México era ser marino, claro. Porque los marinos sí se transformaron desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Entonces era como algo súper importante ser marino. Y López Obrador vino a destruirlos y los destruyó precisamente dándoles todo el poder y todo el dinero. Ahora la presidenta sí le dio el poder civil otra vez, dio el poder a un civil. Que tiene el mando más alto, pero eso lo... Pero no tiene la parte operativa, ni tiene el dinero. Sedena, ¿el presupuesto no está en la Secretaría de Seguridad? No, la mayor parte sigue estando en Sedena y en Marina. Y, por ejemplo, de las 250 instalaciones que tenía la Secretaría de Seguridad Federal, todas se las quedó Sedena. ¿Todas? Todas. Todos los aviones, portaaviones y todos los... La infraestructura. Toda la infraestructura se lo quedó Sedena. Entonces, hasta ahorita, por ejemplo, García Harfuch y parte de su equipo están en Constituyentes. Sí, en la sede tradicional. En la sede tradicional, pero ya, eso es todo lo que tienen. Pero la sede no es de ellos. ¿Ah, no? No, la sede la sigue controlando Sedena. ¿No? O sea que quienes mandan son los militares, no tenemos duda de eso. Pues yo creo que en algunas cosas manda Omar García Harfuch porque tiene muy buena mano derecha,
y porque es muy inteligente y algunas cosas logra hacer, pero muchas que debería de hacer no puede hacer. Y luego tenemos el tema político. Los militares, ¿no?, son celosos, ¿no? Muy celosos. De los mandos civiles. Bueno, son celosos hasta entre Marina y Defensa. Sí, bueno, sin duda, hay una rivalidad histórica ahí, claro que. Y luego con los civiles siempre los ven que están por abajo de ellos, cuando no es cierto. O sea, hay policías que de verdad, y no es que los defienda, bueno, sí, claro que los defiendo. Defiendo a los policías porque creo que hay mucha gente muy preparada, pero que desgraciadamente cada sexenio se encargan de pisotear, tanto a nivel federal como a nivel local y principalmente a nivel municipal. Y los subordinan a los militares, ¿no? Claro. Entonces, si los tienes subordinados a los militares y además maltratados por los militares, pues tampoco no te van a responder bien, ¿no? Entonces, sí hay un tema, me parece, gravísimo de corrupción en Sedena y en Marina, que la presidenta no ha querido atender, romper de tajo. Pero a ver, pensando en, mañana te llama Claudia Sheinbaum, bendito sea Dios, ojalá y sucediera. Te dice, ¿cómo rompo esto? Tendría que cambiar la ley, tendría que volver a cambiar la Constitución, tendría que decir que la Guardia Nacional no es militar y no depende de la Sedena, sino que... Es decir, es como... Sería muy complicado. Echar para atrás todo el péndulo que ya cargaron en ese sentido, ¿no? Exactamente, y no lo veo fácil, pero sí creo que a los militares sí los necesitamos porque hay zonas completamente tomadas por el crimen. Claro, los gobernadores, ¿no?, los piden, ¿no? Pero, por otro lado, también creo que no nos alcanza con Sedena y con Marina. Necesitamos policías municipales, policías estatales y policía federal, porque las funciones son diferentes. Y yo creo que Claudia sí debería de empezar a diferenciar eso, porque si ya llevamos muchos años con militares en las calles, pero 7 años con una militarización absoluta, y los resultados no son buenos, pues no, ¿dónde está el problema? Claro. No baja. Pues no baja. No baja la inseguridad. Ahí tienes a los transportistas diciendo que ahora no solamente les roban los camiones, sino que los matan. Sí, y creo que también hay otro problema de fondo, Leonardo. La corrupción que la presidenta no ha querido romper con ella a nivel político. A ver. Bueno, o sea, ¿cómo puedes pensar? Hay colusión entre eso, es decir, pues no. Sí, por lo que filtraron de Adán Augusto, ¿no? Está vinculado a grupos de crimen organizado, está vinculado a Huachicol, eso es lo que dice el expediente, no yo. Y ahora él es el que va a decidir quién es el próximo fiscal, o ya decidió quién es la próxima fiscal. Sí, ¿Cómo? Ya. Sí. ¿No? Entonces, me parece que la presidenta sí podría dar, no te digo 20 ejemplos, tal vez con que dé 3 y los demás se alineen, ¿no? Tiene a Mario Delgado también con expedientes abiertos por tema de Huachicol. En Tamaulipas, Américo Villarreal, tiene a Rocha Moya. Rocha Moya, por Dios, bueno, ¿cómo defiendes a Rocha Moya? ¿Cómo defiendes a Rocha Moya? Tienes al gobernador de Michoacán, también a Bedoya. Entonces, tiene un abanico que hasta podría escoger, ¿no? Y poner a los demás en su sitio. Mientras no se rompa esta vinculación entre crimen organizado y poder político, me parece que no vamos a poder salir adelante. Pero fíjate, yo creo que tocas uno de los temas más centrales o sensibles, porque esta fue una de las banderas insistentes de Andrés Manuel, de que había esa colusión entre la corrupción política y el crimen organizado, y que eso producía esta situación de inseguridad. Y eso se va a acabar. Pasaron 7 años, no solo no se acabó, sino hoy tenemos crimen por todos lados, ¿no? Se aumentó, y la corrupción tampoco desapareció. Creció. Hoy hay personajes de este movimiento transformador de México, la 4T, que tienen abiertos expedientes y carpetas de investigación, y que hay vínculos en el gabinete de la presidenta, en los gobiernos estatales. Entonces, pues fracasó esa estrategia. Tendríamos que reconstruir y apuntar en otro sentido. Sí, mira, yo creo que no es que haya fracasado, simplemente López Obrador pues solamente decía... Era retórica nada más. Era una retórica porque era lo que él había escuchado durante tantos años que estuvo vagando por el país, que era lo que más le molestaba a la gente, ¿no? Entonces lo aprendió muy bien.
Pero en realidad, si tú te pones a ver la vida de López Obrador, ¿cuándo trabajó? ¿Cuándo tuvo una cuenta bancaria? ¿Cuándo pagó impuestos? ¿No? Entonces, en realidad, él cree que la corrupción es algo inherente al país y que, pues, que no importa. Y yo no digo que no había corrupción antes, Leonardo. No, sí había, claro que había, es innegable. Pero a estos niveles no. ¿Ha crecido ahí? Bueno, sí, mira, es que tú te pones a ver, por ejemplo, de las cosas que ha sacado Mexicanos contra la corrupción, ¿no? No puedes comparar ni Segalmex ni la Casa Blanca del sexenio. Con la estafa maestra. ¿No? Son infinitamente... Con el huachicol fiscal. Sí. O sea, es incomparable, ¿no? Esos eran dulcecitos, estos se llevaron la dulcería entera. Completa. ¿No? Entonces, claro que siempre ha habido corrupción en México, desgraciadamente, porque nunca hemos tenido a alguien que diga hasta aquí, ¿no? Y sí voy a poner orden. Y cada vez ha crecido más. Y con López Obrador, pues la dejó crecer a todas sus anchas, ¿no? Porque no te puedes explicar el tema, por ejemplo, de Adán Augusto y la relación con la barredora y la relación con el huachicol sin que su hermano, como le decía el presidente, no lo supiera, ¿no? No te puedes imaginar que los sobrinos del almirante secretario en Marina estuvieran haciendo lo que hacían sin que supiera su tío, ¿no? Lo supiera con los sistemas de inteligencia que tiene Marina, ¿no? No te puedes imaginar que solamente el secretario de Sedena se hubiera comprado un departamento lujosísimo y que los de abajo no estén comprando lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, sí creo que tenemos un tema gravísimo y que está muy difícil de solucionar definitivamente entre la corrupción y el crimen organizado. Porque hoy, ¿cómo le haces para solucionar municipios donde están completamente tomados por el crimen organizado? O sea, ellos deciden quién es el presidente municipal, claro. ¿no? Y de una vez en las siguientes elecciones posiblemente ya veamos criminales como presidentes municipales, ¿no? Como, ¿por qué no? Creo que hay, claro, pero no los tenemos pero identificados. No los tenemos porque... tan identificados. Sí. Pero yo creo que eso cada vez es más y hay muchísima gente que vive su vida con terror porque sabe que tiene que obedecer al criminal que está ahí mandando, ¿no? Y cuántas miles de familias tenemos desplazadas en el país. Entonces creo que el problema que tiene Claudia es gravísimo y entonces pues debería de permitirse escuchar mucho más voces, porque hay muchas cosas que son tan sencillas como, no tan sencillas, cambiar la ley, por ejemplo, predial, para que los municipios realmente cobren bien el predial. Y se queden con ese dinero, porque si no tienen ingresos... Dependen de la federación eternamente. Estamos condenados, es decir, te escucho con este panorama agudizado al paso de años que hemos tenido este diálogo y decimos, y no mejoramos, nunca vamos para mejor. Es como si dijéramos, pues ya así es México y así va a ser. Todas estas voces críticas que hablan del narcoestado o del narcogobierno, las voces desde los Estados Unidos diciendo esta vinculación, claro. Y aquí se ofenden y se rasgan las vestiduras, pero ya no hay solución a esto. Yo creo que no estamos condenados. Lo que no sé es qué tenga que pasar para que reaccionemos, ¿no? Porque yo pensé, por ejemplo, cuando el asesinato de Carlos Manzo hace un mes, que verdaderamente eso iba a prender el país. Y lo prendió una semana, ¿no? Y luego se apagó otra vez. Y se apagó, increíble, se apagó cuando era un personaje muy especial, precisamente porque no tenía vínculos con el crimen organizado. Exacto. Y entonces dices, pues, y se apagó. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que los mexicanos volvamos a reaccionar y decir, hasta aquí ya no podemos más? Se tienen que romper los vínculos de corrupción, se tienen que rehacer las fiscalías, se tienen que empoderar a las policías locales, porque con la federación no va a ser suficiente. O sea, Harfuch es muy bueno, pero no le alcanza al país. Sí. Y además parece solito, ¿no? Y parece solito, ¿no? Sí, y además sí, yo me inclinaría a pensar, o sea, quiero creer, no sé si soy un utópico idealista, pero en las buenas intenciones de la presidenta
y del secretario Omar García Harfuch. Pero creo que tiene el mundo en contra. Incluso el morenismo está en contra. No sé si todo, porque como tú dijiste hace un momento, uno no puede generalizar, pero hay morenistas metidos en todo este enjuague. Claro. Como hubo priistas y como hubo panistas y como del PRD. Es decir, no es un tema de membrete, ¿no? No, no es un tema de partidos la corrupción. Es un tema del país y un problema del país, pero que la presidenta se niega o a aceptarlo o lo sabe y no lo quiere escuchar de fuera, ¿no? Y pues cuando tú estás maquillando cifras y estás diciendo que vas muy bien, pues tal vez algún día de estos te lo crees. Y yo también creo como tú en las buenas intenciones de la presidenta y creo en Omar García Harfuch porque te digo que lo conozco desde hace años. Pero eso no significa que podamos estar mejor si no se toman las decisiones adecuadas, que al final del día nada más hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente viva mejor? El bienestar de la gente, ¿dónde está? ¿O nada más lo vamos a dejar en un eslogan? No, y además estos temas en Estados, o sea, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, donde hay zonas y donde dicen ya después de las 5 de la tarde ni te asomes, ¿no? Y esto es una realidad. Cuando Estados Unidos dice y el Departamento de Estado dice hay regiones de México controladas por el crimen, y aquí se pueden poner muy furiosos y muy enojados. Pero es cierto. Pero es una realidad. Claro, es una realidad. Tú vas, por ejemplo, a Michoacán y hay zonas donde no puedes entrar porque es una realidad que quienes mandan son los criminales y son los que te dan chance de entrar o no entrar, ¿no? No le pasó a Andrés Manuel que en alguna carretera lo pararon. ¿Cómo no? Pero sí. Claro, era Andrés Manuel que lo pensaban y era de su bando y entonces siguió, ¿no? Pero entonces sí creo que está muy difícil, pero sí hay manera de solucionarlo. Pero tiene que ser una decisión política y la presidenta no lo tiene fácil porque no tiene todos los hilos amarrados adentro de Morena, pero también creo que la presidenta cree que puede menos de lo que sí puede. De que sí puede. Alguien se lo ha hecho creer, me parece, sí, o ha de claro. sentir que sus facultades constitucionales, o ahora también con el retiro de Gertz Manero, como se decía antes en el priismo, las metaconstitucionales, porque pues constitucionalmente ese señor le quedaban 2 años y tenía que estar ahí, le cayera bien o mal a quien fuera, pero lo quitaron, lo removieron. Es decir, la presidenta sí tiene poder. Claro. ¿Y ¿Se atreverá a usarlo? Pues es que si tienes el poder y no lo usas, no. ¿De qué te sirve, no? Nos quedan unos minutos y quiero una reflexión final sobre este discurso desde Washington de Trump y del aparato de seguridad e inteligencia ya como esta energía de querer intervenir para combatir a los cárteles, al narcotráfico, al fentanilo, a todas estas cosas. Y continuamente vemos estos mensajes y bueno, no incursión terrestre, pero a lo mejor algunos operativos. ¿Cómo percibes tú que estás en contacto con el sector de seguridad e inteligencia? ¿Eso es real? ¿Es una retórica de Trump para golpearnos? ¿Se ve viable? Mira, yo no lo veo tan viable, pero además debo decir que los lugares donde ha intervenido Estados Unidos, los estados, nunca han salido mejor, ¿no? Entonces, ese punto me parece muy importante. Pero por otro lado, pues también somos sus vecinos y están viendo que la presidenta dice cosas que a la hora de la hora no se hacen, ¿no? O salen filtraciones de un senador o de un gobernador y no pasa nada. Entonces yo creo que sí están aburridos de este doble mensaje. Entonces yo no creo que haya una intervención directa pronto, pero sí creo que para las elecciones de Estados Unidos... Hacia el 27. Hacia el 27, si les hace falta, lo van a hacer. Podrían... Pero si les hace falta para ellos. Sí, ¿no? Para fines de política interna, electoral. Exactamente. No porque quieran venir aquí no porque quieran limpiar el tiradero, claro. No, porque si quisieran limpiar el tiradero, no solamente se llevarían a todos los que se han llevado, sino que exigirían a México que presente pruebas de que están mejorando las fiscalías, claro. ¿No? Entonces, pues resulta a veces peor, ¿no? Se llevan al de arriba y los de abajo se reacomodan, claro, porque las fiscalías... Como sucede en los cárteles. Claro, están coludidas, ¿no? Algunas de ellas. Y desgraciadamente, pues sí hay mucha gente que trabaja muy bien y que es muy honesta dentro de las instituciones, pero que no puede hacer mucho más de lo que no tiene el poder para cambiarlas. Exacto. Se nos acaba el tiempo.
Yo te agradezco siempre mucho la disposición de venir y de dialogar y de que nos ilumines con todo esto, aunque sea oscuro el panorama, pero hablan ahora de una nueva reforma, una nueva iniciativa para fortalecer las fiscalías. Esto que tú has mencionado en esta hora insistentemente. Pueden cambiar la Corte y los ministros y los jueces, cosa que ya hicieron, la mitad, falta la otra. Pero si las fiscalías es donde se arman los expedientes. Siempre puede venir este discurso político de que los jueces no imparten justicia y dejan salir a los criminales. Pero si el expediente es débil, es frágil, no tiene sustento, las pruebas están mal armadas, toda la argumentación es pobre, pues el juez no tiene elementos para hacer nada. Entonces pareciera ahora a alguien le cayó el 20 de que hay que cambiar, reformar o fortalecer las fiscalías. Dicen que esto va a pasar. Te invito a que cuando esto esté sobre la mesa, volvamos a tener un diálogo y evaluemos si mejorar las fiscalías es posible o no. Mira, yo creo que mejorarlas sí es posible e incluso mejorarlas sin cambios legales. Porque lo que sí estamos viendo últimamente es que quieren hacer muchos cambios legales, pero hacer un cambio legal no se transforma en el bienestar de la gente si no se implementa. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces yo preferiría que se dedicaran a ponerle dinero a las policías estatales, municipales. Capacitarlas, formarlas. Capacitarlas, formarlas y también, por supuesto, ponerles controles, ¿no? A mí me pareció muy interesante el último Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde la maestra Marcela Figueroa, que fue la que dictó el número de los acuerdos, nuevamente volvió a haber acuerdos claros y puntuales. Sin embargo, pues no tenemos manera de saber si se implementan, si no se implementan, ¿no? O sea, hay que evaluar que realmente se haya hecho y hasta ahorita no lo creo porque no hay aumentos en los presupuestos ni tampoco hay formas de evaluación. María Elena, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Fue un placer verte. Felicidades nuevamente y gracias por todo lo que haces por este país. Igualmente, porque las voces de ustedes son importantísimas para que la gente se entere qué está pasando. Muchas gracias, gracias. Muy buenas noches a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. Aquí, puntualmente, La Silla Roja, la semana entrante. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.